Hola, ¿cómo les va? Soy la doctora Carolina Dromi y en este caso estamos reunidos para hablar sobre un desafío clínico en evolución que son las hepatopatías. Sabemos que las hepatopatías frecuentemente suelen ser silenciosas y que puede haber un daño estructural o funcional a nivel hepático. Estas hepatopatías pueden ser asintomáticas o también cursar de forma fulminante, es decir, con un estado avanzado. No todas las hepatopatías son graves, pero todas requieren interpretación y el desafío nuestro es identificar cuáles van a progresar. Dentro de las hepatopatías o hepatitis, ¿qué tenemos que interrogar? Fundamentalmente signos y síntomas asociados, tales como ictericia, rash, prurito, fiebre, artromialgias, dolor abdominal, disminución del apetito, pérdida de peso, la coloración tanto de su orina como de su materia fecal, qué antecedentes heredofamiliares tiene este paciente y otras enfermedades que pueda tener el paciente, si ha tenido transfusiones o tatuajes, si ha hecho tatuajes, si ha estado expuesto a tóxicos tanto en lo laboral como consumo de sustancias ilícitas, alcohol, algunas hierbas medicinales, fármacos, si ha viajado recientemente, saber sobre su actividad sexual en cuanto a su protección y la duración de las alteraciones en el laboratorio. Las hepatopatías comprenden un amplio espectro, entonces tenemos que saber que vamos desde alteraciones leves hasta enfermedades terminales y por eso debemos ser muy minuciosos en cuanto a el interrogatorio. ¿Qué vamos a buscar en el examen físico de estos pacientes? Estigmas de que tenga una hepatopatía previa, una hepatopatía crónica. Ictericia, nevus rubí, eritema palmar, la palma de Dupuytren, hipertrofia parotidia, la presencia de ginecomastia, circulación colateral, atrofia testicular en el caso de los hombres. En caso de que el paciente tenga ingurgitación tubular, edemas periféricos, pensar que esto puede estar descompensando y estar como un síndrome ascítico hematoso y cursar como una insuficiencia cardíaca derecha, derrame pleural derecho en el caso del que el paciente tenga un síndrome ascítico hematoso en el contexto de ya una cirrosis hepática. Al examen abdominal vamos a palpar el hígado y ver su tamaño, su consistencia, la superficie y la presencia también de dolor, ¿sí? Y la presencia de también de ascitis y esplenomegalia. En cuanto al laboratorio, ¿sí? Tenemos que evaluar, fundamentalmente empezar a evaluar con las transaminasas, tanto GOT como GPT y su relación, porque estas pueden ser marcadores de necrosis hepatocelular. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la cinética de estas transaminasas, la duración de la injuria y la resolución o modificación del valor porque nos ayudan a interpretar. Es decir, es significativa si estas transaminasas están por 10 y eso nos lleva a pensar que es algo más agudo. Si están entre 5 a 10, o sea, veces más, digamos, del valor normal, es moderada y si tenemos menos de 5 es leve y puede ser algo crónico o reagudizado. En el caso de la relación GOT-GPT, si es menor a 1, pensamos que predomina fundamentalmente el daño sobre la necrosis y que es más agudo, y si la relación es mayor a 1, pensamos más en lesión centrolobular con predominio de necrosis, es decir, pensando en algo más crónico, una enfermedad hepática crónica, enfermedad de Wilson, enfermedad alcohólica. Bien, con respecto a estos marcadores, esto es más o menos lo mismo, como para ir guiándonos. Si estos valores absolutos, tanto de GOT como de GPT, están normales, sí o por 2, pensamos que es una cirrosis avanzada, hepatopatía crónica o una hemocromatosis. Si este valor absoluto está aumentado, pero por menos de el valor de 10 veces el valor normal, pensamos que puede ser una hepatitis de origen alcohólico, autoinmune, hepatitis viral, una hepatitis causada por, o sea, de estas hepatitis metabólicas como el MASH-D, o una obstrucción biliar,
Y si están multiplicadas el valor absoluto mayor a 10 veces el valor normal, pensamos que puede ser una hepatitis aguda de origen viral, medicamentosa, isquémica o autoinmune. Es así como nosotros vamos a ir evaluando las enzimas hepáticas, donde nos hablan fundamentalmente GOT y GPT y la relación de un patrón de injuria hepatocelular, como ya lo nombramos, pero también tenemos que tener en cuenta FAL, gamma GT y la 5-nucleotidaza para valorar el origen hepático o extrahepático y así también el valor de bilirrubina con sus fracciones que nos hablan de patrones de colestasis. Además, podemos solicitar proteinograma por electroforesis donde evaluaremos y veremos una hipergama policlonal. En cuanto a funcionalidad hepática, vamos a tener en cuenta el valor del TP, el valor del factor 5, que ya lo nombraremos más adelante, la albúmina, el colesterol y la colinesterasa. ¿Qué es esto del FIB-4? El FIB-4 es un score que se usa actualmente para evaluar en realidad el riesgo que puede tener mi paciente de tener fibrosis. Entonces, yo lo calculo, es un cálculo muy simple que se puede hacer con la computadora o con una calculadora en el celular, que valora la edad, el valor de GOT, de GPT y el número de plaquetas. Depende de ese valor, me va a dar un índice, y si este índice es menor de 1.3, el riesgo es bajo en menores de 65 años de desarrollar fibrosis, pero es alto para fibrosis avanzada cuando es más de 2.67. En caso de mayores de 65 años, el punto de corte se ajusta a que si es menor de 2, el riesgo de fibrosis es bajo. Este FIB-4 es muy importante porque de acuerdo a esto nosotros iremos a pedir otros estudios no invasivos y nos dará la certeza o casi certeza de que el paciente tenga algún grado de ya fibrosis. Y en cuanto a qué parámetros de severidad en realidad tengo que ver, es que al ingreso, en realidad cuando el paciente ingrese, obviamente tengo que ver cómo está su estado general, si tiene intolerancia a la ingesta por vómitos incoercibles, esta sospecha de la evolución de hepatitis grave fundamentalmente porque tenga alteración en las pruebas de coagulación. Por ejemplo, esto de un RIN, en realidad valoramos más el RIN, que tiene que ser normalmente mayor de 1.5 y el factor 5 normalmente mayor del 50%. Si esto no es así, está entrando en insuficiencia hepática, más un aumento de la bilirrubina total mayor de 15 miligramos por decilitro. El desarrollo de trastornos de conciencia, que este trastorno de conciencia en el contexto de una hepatopatía se llama encefalopatía hepática, y fundamentalmente esto es lo que nos habla de funcionalidad hepática. En cuanto a la clasificación, nosotros tenemos etiologías principales como la de origen metabólico, ¿sí? Que es la enfermedad metabólica del hígado, ¿sí? Que no tiene relación con el alcohol. Una de cada 4 personas tiene esta enfermedad metabólica, es decir, lo que antes le llamábamos esteatosis hepática, hígado graso, MASH-LD, ahora es MAF-LD. Otras etiologías virales, hepatitis A, B, C, D o E, origen alcohólico, autoinmune, colestásicas. Según el patrón se puede dividir en hepatocelular, como ya vimos, o colestásico, y según el tiempo de evolución, son agudas cuando duran menos de 6 meses y crónicas cuando se cronifican a más de 6 meses. El curso de estas puede ser variable, desde asintomático hasta desarrollar cirrosis, hasta presentar la, la evolución a un carcinoma hepatocelular. En cuanto a las hepatitis virales, vamos a empezar por estas. Son infecciones que afectan de forma sistémica, pero obviamente predominantemente el hígado. Son producidas por virus hepatotropos. Otras infecciones también como citomegalovirus, herpes simple, coxsackie o adenovirus también la pueden dar. Y las que más cronifican de estas producidas por virus hepatotropos son la B y la C.
Estas hepatitis tienen formas típicas de presentación habitualmente con diferentes fases. Una fase prodrómica inicial similar a un cuadro gripal, una fase ictérica donde está la presencia de ictericia y hepatomegalia dolorosa por un hígado distendido, inflamado, y una fase de convalescencia o recuperación. Nosotros vamos a hablar ahora de hepatitis A. Ya saben ustedes que su transmisión es fecal-oral, tiene una evolución autolimitada, que habitualmente se presenta en niños de forma subclínica y en adultos como si fuera un síndrome gripal, que tiene un periodo de incubación de entre 15 y 45 días. Como ya dijimos, 90% puede ser totalmente asintomático o con unos síntomas bastante leves. La fase prodrómica puede tener náuseas, vómitos, disminución del apetito, fiebre, cefalea y diarrea. Luego puede sentir más fatiga, también fiebre, más malestar en el hipocondrio derecho, empezar con coluria e ictericia, acolia, prurito y hepatomegalia hasta en un 80% y también esplenomegalia hasta en un 30%. Y la fase de convalescencia puede durar entre 2 a 6 semanas y las enzimas y bilirrubina se normalizan en aproximadamente 6 meses con una recuperación total. La hepatitis A tiene manifestaciones extrahepáticas también hasta un 8%, como por ejemplo afectación de las articulaciones, artritis, vasculitis, hemólisis, pericarditis, bradicardia por el aumento de la bilirrubina, taquicardias ventriculares, púrpura trombocitopénica, neuritis óptica, mielitis transversa, anemia plástica, crioglobulinemia, miocarditis, insuficiencia renal aguda y hasta encefalitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hepatitis A? Ya dijimos que obviamente van a estar aumentadas las transaminasas, la bilirrubina, en menor medida las enzimas de colestasis. En el hemograma inicial podemos tener leucopenia más linfopenia y luego una linfocitosis con linfocitos medianos, pero el diagnóstico lo hace la IgM para hepatitis A, ¿sí? Y esta IgM puede estar elevada hasta 2 a 3 meses. La tasa de fallo hepático fulminante es baja, no más del 0,01%. La mortalidad global es del 40%. Sí, obviamente a mayor edad, mayor mortalidad. Es una infección que no requiere tratamiento específico, pero sí equilibrio nutricional e hidratación y un seguimiento estricto y obviamente vacunar a los contactos. En cuanto a la hepatitis B, la prevalencia global de hepatitis B es aproximadamente entre el 3 al 4%, con alrededor de 250 millones de personas infectadas crónicamente en el mundo. La transmisión de la hepatitis B se produce fundamentalmente por vía parenteral o por vía sexual. Su frecuencia ha disminuido mucho en los países con programas de vacunación universal, ya que la eficacia de la vacuna es del 95%. Los recién nacidos de mujeres con infección activa por el virus B pueden infectarse en la época perinatal por contacto de las mucosas con sangre contaminada, esto se llama transmisión vertical, por lo cual se recomienda la vacunación para la hepatitis B en todos los recién nacidos vivos de madres portadoras del virus de la hepatitis B. Y a pesar de la vacunación, en realidad, la hepatitis B sigue siendo una de las principales causas de cirrosis y de hepatocarcinoma en el mundo. Eh, Habitualmente puede estar autolimitada también en los adultos, más del 95%, donde esta autolimitación vemos que es por la pérdida del antígeno de superficie, que debe negativizarse entre 3 a 6 meses con la aparición del anticuerpo de superficie, ¿sí? Y la inmunidad natural se caracteriza por la detección del anticore, ¿sí? Más el anticuerpo antisuperficie. En cuanto a la hepatitis B, sí, aguda, el periodo de incubación es de 4 a 10 semanas, puede ser asintomática, puede autolimitarse, como ya lo dijimos, o puede tener síntomas constitucionales, como ya lo hablamos, con también dolor abdominal y el aumento de las transaminasas. El fallo hepático fulminante puede ser hasta 1% por lisis masiva inmunomediada por hepatocitos y en pacientes con inmunocompromiso y edad avanzada puede elevarse hasta el 5% de la presentación de fallo hepático fulminante.
Y la evolución a la cronicidad se ha visto que en realidad según la edad de adquisición, si es perinatal o en menores de un año, hasta un 90% puede evolucionar a cronicidad y a mayor edad va disminuyendo la evolución a cronicidad. ¿Cómo hago el diagnóstico? El primer marcador que aparece es el antígeno de superficie, ¿sí? Que aparece más o menos a la cuarta semana, y si persiste más de 6 meses hablamos ya de cronicidad, ya lo nombramos. Después el anticuerpo de superficie aparece entre 1 o 2 semanas luego del antígeno. Esto indica recuperación o bien inmunidad por la vacunación. Eh, lo que sí me avisa si tengo lo que debo pedir para saber si tengo una replicación viral activa, ¿sí? Es el antígeno anti-E y es detectable apenas después del antígeno de superficie. Para saber si tengo disminución de esta replicación viral, ver si tengo el anticuerpo anti-E, ¿sí? Y para ver si he tenido contacto con con el virus de la hepatitis B, se pueden medir los anticuerpos anticore totales, pero el mejor en realidad es el IgM, que si es positivo, indica que estoy cursando una infección aguda, puede persistir hasta 4 a 6 meses o puede reactivarse en un brote de actividad. Y para ver si realmente hay replicación del virus B, debemos medir obviamente la carga viral, el ADN, después, y si este sigue positivo después de la infección aguda, es que ha evolucionado a crónica. Evoluciona a crónica, como dijimos, habitualmente en edades mayores de 5 a 10%. Esto es cuando el antígeno de superficie persiste más de 6 meses, ya lo nombramos, con ausencia del anticuerpo para el antígeno de superficie y un IgG, perdón, positivo para el anticore. Es necesario acá evaluar el estado de replicación viral, ya lo dijimos que eso se evalúa con el antígeno E, ¿sí? Que debería ser negativo, lo cual en realidad me habla de que no tengo replicación viral, y la detección de la viremia y cuantificación, la carga viral del ADN viral. Y ya lo nombramos previamente que estábamos en realidad ante la posibilidad de cirrosis o hepatocarcinoma, de desarrollarlo hasta un 20 o un 30%. También tiene manifestaciones extrahepáticas, un poco más alto el porcentaje, el 10 al 20%, que, bueno, como ya vimos acá, las pueden leer acá, son similares a las anteriores. Las más frecuentes, una PAN, una poliarteritis nodosa o una glomerulonefritis membranosa o membrano proliferativa. Esto es un cuadro que ya lo nombramos, es para resumir y les sea más fácil estudiarlo. Otros métodos diagnósticos, ¿sí? Que en realidad tenemos, la biopsia hepática ya no se realiza de rutina en hepatitis B. Esta evalúa el grado de necroinflamación y el estadio de fibrosis. Estadifica y ayuda en forma en la toma de decisión, fundamentalmente una decisión terapéutica. Se reserva para casos con duda diagnóstica o discordancia en los métodos no invasivos. Pero hoy se priorizan los métodos no invasivos. Por ejemplo, ya lo hablamos a esto del FIB4, y sacando el FIB4 ya me lleva a pedir una elastografía o FibroScan, que es la marca, que diagnostica estadios iniciales o avanzados de fibrosis como cirrosis. Y esto en realidad me ayuda a tomar decisiones terapéuticas sin necesidad de biopsia en la mayoría de los pacientes. En cuanto al tratamiento, se indica principalmente en personas con hepatitis B crónica, ¿sí? Es decir, antígeno de superficie positivo más de 6 meses, que presentan replicación viral activa con ADN de hepatitis B alto o signos de daño hepático, fibrosis o inflamación, y lo que buscamos es prevenir la cirrosis o el hepatocarcinoma. Entonces, pacientes con cirrosis, compensada o descompensada, pacientes con ADN elevado y transaminasas elevadas, ¿sí? O casos de hepatitis aguda graves son a los pacientes que vamos a tratar. En el caso de también las embarazadas, se puede hacer prevención de la transmisión y se ha empleado la profilaxis para estas mujeres con carga viral alta para proteger al recién nacido. Y obviamente a pacientes con coinfección como, por ejemplo, que tengan también HIV o hepatitis D. ¿Cómo es el tratamiento? Los medicamentos de elección son los análogos de nucleócidos
o nucleótidos de alta barrera genética como el tenofovir, que tiene menor toxicidad tanto renal como ósea, o el entecavir, que es muy eficaz y seguro, y se prefieren estos sobre la lamivudina porque tienen menos resistencia. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer el tratamiento? El tratamiento es generalmente a largo plazo, a menudo de por vida o por tiempo prolongado, y en pacientes con antígeno el antígeno E para hepatitis B positivo se puede considerar suspender tras lograr la cero conversión, es decir, la pérdida de este antígeno y la aparición del anticuerpo anti-E, pero la curación funcional, es decir, la pérdida del antígeno de superficie, es infrecuente con estos fármacos actuales. En investigación tenemos nuevos fármacos como el hidroninone para revertir fibrosis hepática, también vacunas terapéuticas, hay ensayos clínicos en marcha como el Tervac B para estimular el sistema inmune y eliminar el virus, y otras terapias en investigación como el bepirovirsen, un oligonucleótido antisentido en fase 3 que busca la cura funcional. En cuanto a la hepatitis C, nosotros tenemos que aproximadamente 50 millones de personas viven con esta infección crónica por hepatitis C, con una prevalencia global entre 0,6 y 0,7% de la población mundial. Se transmite fundamentalmente por vía parenteral. La transmisión sexual es posible, pero muy rara, con la excepción de hombres que tienen relación o sexo con hombres. La transmisión vertical por hepatitis C es muy poco frecuente, inferior al 5%, aunque es más probable si la madre está coinfectada con HIV hasta en un 20%. La mayoría son asintomáticas, si hay síntomas duran entre 2 y 12 semanas y pueden ser las mismas que hemos nombrado previamente. 15 a 30% puede ser autolimitada con una curación espontánea. 75% de las hepatitis C van a la cronicidad. 10 al 20% pueden desarrollar cirrosis y 1 a 3% por año puede desarrollar hepatocarcinoma. La infección aguda puede ser severa, pero rara vez va a fado hepático fulminante. Las manifestaciones hepáticas son mayores aún que la hepatitis A y que la hepatitis B, hasta en el 40%, y obviamente también pueden ser todas con mecanismos autoinmunes, linfoma, porfiria, líquen, diabetes, las más frecuentes crioglobulinemia mixta o la glomerulonefritis membrana proliferativa, cialodenitis y producción de autoanticuerpos y otras que se nombran acá. A veces la manifestación extrahepática es la primera que se detecta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hepatitis C? Obviamente ya dijimos, aumento de las transaminasas y el anticuerpo. Para hepatitis C, ¿sí?, que se mide por ELISA, y después medimos obviamente la viremia por PCR y también la carga viral. También se va a pedir el genotipo porque tanto la carga viral como el genotipo son predictores de respuesta terapéutica y la duración del tratamiento. Te dijimos la importancia de la elastografía o FibroScan y la biopsia hepática para evaluar el grado de fibrosis, pero fundamentalmente de la elastografía. Y se debe realizar ecografía y medición de la alfa-fetoproteína cada 6 meses para pesquisar la aparición de hepatocarcinoma. En cuanto al tratamiento, ¿sí? Obviamente el objetivo es la erradicación del virus, ¿sí?, la prevención de una cirrosis descompensada y la aparición del hepatocarcinoma, la prevención de las manifestaciones extrahepáticas y llegar a que tengamos una carga viral, ¿sí?, indetectable al final del tratamiento. Y esta en realidad se da luego de 12 semanas, aunque se ha visto que investigaciones recientes sugieren que es posible confirmar la curación, es decir, la respuesta virológica sostenida, tan solo 4 semanas después de finalizar el tratamiento en lugar de las 12 semanas tradicionales, lo que facilita el seguimiento en poblaciones vulnerables. ¿A quiénes vamos a tratar? El enfoque actual es el tratamiento universal, pero se recomienda tratar a todos los adultos, adolescentes y niños a partir de los 3 años con infección crónica
Y en cuanto a infecciones agudas, una novedad importante es la aprobación por la FDA en el 2025 y recomendación de tratar la infección aguda reciente para prevenir la transmisión y la cronicidad. Se prioriza obviamente a personas que usan drogas inyectables, personas con HIV, es decir, con infección, o poblaciones en prisiones. Em, Pacientes nunca tratados con hepatitis C crónica o los no respondedores a tratamiento previo también. Y hay que tener en cuenta en realidad evaluar en pacientes mayores de 65 años. Pero hoy por hoy, en realidad el tratamiento es universal a todos. ¿Con qué los vamos a tratar? ¿Sí? El tratamiento de la hepatitis C se consolida como una terapia breve, altamente efectiva y con mínimos efectos secundarios, basada principalmente en los antivirales de acción directa. Los fármacos actuales son mayoritariamente pangenotípicos, es decir, atacan, digamos, a todos, a cualquier genotipo de hepatitis, de virus de hepatitis C, y funcionan, es decir, contra todos los tipos, inhibiendo la replicación viral. Tiene una eficacia con una tasa de curación que supera al 95-98%. La confirmación de la cura se considera que un paciente está curado cuando el virus no es detectable en la sangre a las 12 semanas. Después de terminar la medicación, esto se llama respuesta viral sostenida. Y el seguimiento evalúan, obviamente, esto que dijimos, la curación tan solo a 4 semanas después del tratamiento en casos específicos. La mayoría de los pacientes se curan en 8 o 12 semanas con una tasa de éxito más al 95%, recién lo mencionamos. En casos complejos con cirrosis avanzada, el tratamiento puede extenderse hasta 24 semanas. Las drogas que usamos son acá las mencionadas. Algunas son de más corto tiempo, 8 semanas en caso de infección aguda, otras de 12 semanas de alta eficacia, siempre combinadas, y otras de 12 semanas, y este último, el tercer punto, tratamiento de rescate si otros fallaron. En cuanto al tratamiento, bueno, ya lo dijimos, monitorizar la carga viral y la respuesta con el RNA de la hepatitis C al inicio, a la semana 4 de la semana 12, que finaliza el tratamiento, y a la semana 24 de que se suprimió el tratamiento. Sin cirrosis hay que ir retesteando la GPT y esta carga viral a la semana 48 post-tratamiento. Siempre testear también la presencia de hepatitis B previo al tratamiento para ver si hacemos terapia concomitante con análogos de nucleósidos, y obviamente no consumir alcohol y colocar las vacunas para hepatitis A, hepatitis B y protección obviamente para enfermedades de transmisión sexual con preservativo. La hepatitis D es una hepatitis que es autolimitada si la infección por la hepatitis B lo es. Solo ocurre concomitantemente con la hepatitis B cuando el antígeno de superficie es positivo, tiene un periodo de incubación de 30 a 180 días. Puede ocurrir como coinfección o como una superinfección en pacientes con hepatitis B. El fallo hepático fulminante en la coinfección con hepatitis B llega al 5%. El diagnóstico lo hacemos en realidad con el antígeno para hepatitis D y el anticuerpo también, y la PCR para hepatitis D aparecen temprano, y obviamente el anticuerpo, este que dijimos, aparece más tardíamente el anticuerpo IgM. Pueden pasar 30 a 40 días después de la aparición de los primeros síntomas antes que se pueda detectar este anticuerpo. Con respecto bueno, obviamente vamos a medir también con elastografía, score, como en todas las hepatitis, ¿sí? Y el score, el FIB-4. Y recordar que en realidad la hepatitis D es la forma más agresiva de hepatitis viral crónica porque tiene una rápida progresión a fibrosis, pero ahora hay novedades en el tratamiento exclusivo para hepatitis D, que es un gran avance, que es un inhibidor de la entrada viral, que está aprobado en Europa en el 2023 y ya empezó a usarse también ahora ya hasta en el 2025 hay estudios, que se llama bulevirtide, que en realidad, como ya dije, es un inhibidor de la entrada viral.
También hay estrategias combinadas, que es la tendencia actual, esta medicación con el interferón alfa pegilado o con otros análogos de nucleótidos eh, que se usan para hepatitis B, porque el objetivo actual es la supresión viral sostenida, en realidad para que mejore. Y hay terapias en investigación que, bueno, obviamente no lo vamos a mencionar, pero lo conceptual y lo que cambia en el 2025 es que pasa que la hepatitis D no tenía un tratamiento efectivo a que ahora se plantea como una enfermedad tratable, crónica, y que se plantea un manejo similar a una hepatitis B crónica con un seguimiento bien estructurado. La hepatitis E, la última de las hepatitis virales de las cuales vamos a hablar, es una hepatitis emergente, subdiagnosticada y relevante en pacientes, sobre todo inmunocomprometidos. Ha ido aumentando, es autolimitada entre 2 a 6 semanas, con un periodo de incubación de hasta 60 días. La vía de transmisión es fecal-oral a través de animales y en la cronicidad se ha ligado a vías transfusión o trasplantes de órganos sólidos. La presentación es muy similar a la presentación clínica de la hepatitis A y el diagnóstico se hace a través de la medición del antígeno para hepatitis E y anticuerpos IgM que me indican que tengo infección aguda y el IgE como que he tenido exposición previa y también la PCR para hepatitis E clave en inmunocomprometidos y da diagnóstico también de cronicidad. Em, Fundamentalmente lo vamos a medir a la PCR, puede ser identificado en materia fecal, en suero, ¿sí? Y en el citoplasma de los hepatocitos. La ausencia luego de los periodos mencionados no la descarta, ¿sí? Puede que esté curada. Con respecto al cambio clave, es que ya no es una hepatitis aguda que se autolimita, que puede cronificarse, ¿sí? Y que fundamentalmente la aguda en pacientes inmunocompetentes, fundamentalmente es un tratamiento de soporte, no hacen falta antivirales, la resolución espontánea es alta, pero la hepatitis E crónica se da más en inmunosuprimidos, en general no requiere tratamientos, pero en casos graves, como en inmunocomprometidos o trasplantados, se puede usar ribavirina 600 miligramos por día por 12 semanas, aunque el tratamiento puede extenderse hasta 24 semanas en casos graves, y algunos pacientes pueden experimentar recaídas tras la interrupción del tratamiento. Y también hay tratamientos en investigación. Bien, otra de las enfermedades que ya dijimos que está muy frecuente y es una de las hepatopatías más frecuentes es la enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica, MASH-D, que es un síndrome que provoca una lesión hepática histológicamente indistinguible de la causada por la hepatitis alcohólica. Afecta al 38% de la población adulta y si son obesas hasta el 90%. Los factores de riesgo, obviamente la obesidad, diabetes, intolerancia a la glucosa, dislipidemia o síndrome metabólico. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y en el laboratorio vamos a encontrar, como ya dijimos, aumento de las transaminasas, una relación GOT-GPT no mayor a 1 y acá sí nos sirve mucho sacar el FIB4, el score, porque en realidad depende de eso vamos a irnos directamente a pedir una elastografía para confirmar la presencia o no de fibrosis. A ver, no es que directamente, sino que en realidad obviamente es más barata y es sensible, también es sensible, pero mucho menos sensible que una elastografía, pedir una ecografía hepática. Ese sería el primer paso. Es decir, un laboratorio, una ecografía hepática en quien lo sospecho, fundamentalmente en quienes hablamos, obesos, diabéticos, síndrome metabólico. Después sacar el FIB, o sea, mientras tanto sacar el FIB4 y ver si tengo que pedir la elastografía para ver el grado de fibrosis. Con respecto a la biopsia, en realidad, perdón, antes de la biopsia, en realidad la patogenia de esta enfermedad hepática esteatóxica metabólica se basa en
la resistencia a la insulina, que induce acumulación de grasa hepática, la lipotoxicidad, la inflamación, el estrés oxidativo y la fibrosis. Algunos de los pacientes dijimos que podían ser asintomáticos, pero algunos pueden llegar a tener molestias en hipocondrio derecho, fatiga o malestar, pero en realidad es raro, y si ya aparece esto o aparecen signos de hipertensión portal o cirrosis, estamos llegando muy tarde. Por eso todo paciente con estos factores de riesgo hay que pedir la analítica y aunque sea la ecografía y después seguir con el FIB-Score y la elastografía. Em, entonces, bueno, obviamente que acá nosotros tenemos que evaluar que la biopsia da no, a ver, sigue siendo el patrón de oro porque confirma en realidad eh, el diagnóstico, pero se usa menos para no invadir al paciente y para confirmar fibrosis ya tenemos que en realidad podemos confirmarla a partir de la realización de la elastografía. El tratamiento es fundamentalmente, sigue siendo el metabólico, no solo hepático. Insisten en el manejo que debe ser multidisciplinario, dirigido a todo factor de riesgo cardiometabólico, obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión, apnea del sueño. El tratamiento no empieza con una droga, sino que empieza con el control metabólico intensivo. La pérdida de peso sigue siendo el tratamiento más importante en esta patología. La mayoría de los pacientes muestra una mejoría hepática realmente importante cuando el descenso ponderal está alrededor del 10% del peso. Esa es una de las metas y ahí esto demuestra una regresión de la esteatohepatitis y mejoría histológica. Después, en el 2025, salió el resmetirom, que es el primer fármaco aprobado para pacientes que tengan demostrada fibrosis en estadio 2-3. Es un agonista selectivo del receptor tiroideo beta. Actúa principalmente en el hígado, aumentando la oxidación de ácidos grasos, disminuyendo la lipogénesis, disminuyendo la acumulación de grasa hepática, disminuyendo la inflamación y fibrosis. Y mejora obviamente la esteatohepatitis y la fibrosis. La FDA aprobó también estos medicamentos, obviamente junto con la alimentación saludable y la actividad física, ¿sí? Eh, También tenemos que ver que tenemos los análogos de GLP, como la semaglutida, ¿sí? Que fue aprobada en agosto del 2025 por la FDA para su uso exclusivo para pacientes que tengan fibrosis, no solamente esteatosis, ¿sí? Sino fibrosis en estadio F2, F3 en adultos. No debemos dejar de nombrar también la cirugía bariátrica barra cirugía metabólica, donde en realidad puede mejorar la esteatohepatitis al mejorar el descenso de peso y la fibrosis en pacientes con obesidad. En paralelo con fármacos antiobesidad aumentó, porque obviamente la reducción de peso sostenida tiene un impacto hepático claro, pero fuera de las indicaciones regulatorias que ya mencionamos, su uso de la cirugía sigue basándose en obesidad y diabetes, no tanto así en la presencia de fibrosis, que es estos dos medicamentos que nombramos, digamos, el tratamiento debe ser en pacientes con presencia de fibrosis, es su uso. Bien, en cuanto a la hepatitis tóxica o medicamentosa, o también llamada DILI, es una lesión hepática causada por diferentes fármacos, por ejemplo, como paracetamol, amoxicilina clavulánico, antituberculosos, antiepilépticos, inmunoterapia, también suplementos como hierbas o suplementos dietarios, hasta en un 20 o un 30%, y es una de las principales causas de falla hepática aguda en países occidentales. La incidencia es de 10 a 20 casos cada 100.000 personas por año. En pacientes que están hospitalizados, hasta el 10% de las elevaciones de transaminasas que vemos puede ser de origen medicamentoso. Puede llevar, como dijimos, a falla hepática en un 50%, lo hemos visto en casos por paracetamol, y
son responsables del 10 al 15% de la hepatitis aguda, por eso las nombramos acá. Con respecto a los mecanismos, puede ser por hepatotoxicidad directa, es decir, una dealing medicamentosa o sea, intrínseca, o que en realidad, por ejemplo, dependiente de la dosis, como el paracetamol, o idiosincrásica, que no es dependiente de la dosis, que es impredecible y tiene una base inmunológica genética, o multifactorial. En realidad, el modelo apoda más que todo el mecanismo multifactorial por toxicidad directa, estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, respuesta inmune adaptativa y se suma la predisposición genética, es decir, la presencia del HLA. El Lili es una lesión hepática inducida por fármacos, ya lo dijimos, que el diagnóstico es de exclusión, basado en la relación temporal, ¿sí? Del tóxico y herramientas como el RUCAM, el RUCAM es un interrogatorio que se le hace a los pacientes como una encuesta, donde de ahí sacamos un score y obviamente en realidad el tratamiento sigue siendo fundamental suspender el tóxico, claramente, ¿sí? Tenemos tratamientos específicos, como en el caso de si es una ingesta abusiva de paracetamol, podemos hacer N-acetilcisteína. Si es, por ejemplo, por inmunoterapia, la toxicidad, podemos usar corticoides, hasta en caso de fato hepático fulminante, que puede ser y es frecuente, ya lo nombramos recién, llegar hasta el trasplante hepático. Otra de las hepatitis es la hepatitis isquémica, donde la GOT y la GPT y la GOT en valores absolutos pueden ser mayores de 10. Tenemos que descartar la presencia, obviamente, de hepatitis virales, la presencia de consumo de alcohol o tóxicos, y tiene que estar la presencia de alguna de estas como falta hemodinámica, sepsis, insuficiencia cardíaca, hipoxia severa. Entonces nos vamos acercando al diagnóstico de hepatitis isquémica, donde la GOT va a ser mayor que la GPT, va a haber un aumento importante de la LDH y que se caracteriza por un rápido descenso de las enzimas tras restablecer la hemodinamia circulatoria y también un leve aumento de la bilirrubina o por ahí normal. Entonces, tener en cuenta que ante un aumento también de GOT y GPT mayor de 10, ¿sí? Descartar las otras causas, ver el estado hemodinámico del paciente y no dejar de pensar que puede ser una hepatitis isquémica. Una de las más frecuentes, ¿sí? La hepatitis alcohólica ocurre en aproximadamente 10 a 35% de los grandes consumidores de alcohol, con baja prevalencia poblacional, pero un alto impacto clínico. Es un síndrome clínico de injuria, inflamación hepática y fibrosis en el contexto de un consumo agudo y excesivo de alcohol. 10 al 35% de los grandes consumidores, lo nombramos, presenta esto. La fisiopatología involucra citoquinas proinflamatorias, estrés oxidativo, productos de oxidación del alcohol, trastornos en el metabolismo de los hepatocitos, inflamación, modificaciones en el proceso de regeneración hepatocelular y translocación bacteriana a nivel intestinal al flujo portal. Con respecto a la clínica, puede haber ictericia, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia dolorosa, fiebre, hipotensión arterial, encefalopatía, signos de hepatopatía crónica, insuficiencia hepática aguda, un amplio espectro clínico que puede ir desde formas asintomáticas hasta el fado hepático fulminante. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hepatitis alcohólica? Primero, sabiendo el consumo del paciente, el consumo significativo de alcohol durante más de 6 meses, ¿sí? Y reciente, hasta 8 semanas previas. En mujeres más de 40 gramos al día y en hombres más de 60 gramos por día. La presencia de ictericia de inicio reciente en las últimas 8 semanas. Alteraciones típicas del laboratorio, GOT mayor que GPT, un aumento de la gamma GT más de 2 veces del valor normal y también un aumento del volumen corpuscular mayor o igual a 102. La relación GOT-GPT es mayor a 1.5 o a 2. También la bilirrubina va a estar elevada, más de 3 para un valor normal de 1.
tengo que excluir, obviamente, otras causas, ¿sí? Y otros criterios que pueden apoyar mi diagnóstico es la presencia de fiebre, leucocitosis, hepatomegalia dolorosa y signos que el paciente tenga de enfermedad hepática crónica. Respecto eh, a, al score, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer en realidad nuestro, los score pronósticos? Tenemos varios score, como el score de Madrey, el score de Mel y el score de Lille, ¿sí? El score de Madrey en realidad nos cambia, a ver, ha cambiado un poquito cómo hay que usar. Entonces, en el 2025 se usa más el MEL, desplazó al score de madre. Si ven ahí en realidad cómo se sacan los scores tienen en cuenta el TP, la bilirrubina, ¿sí? El RIN, eh, todo eso para sacar ambos scores, ¿sí? Y en realidad depende del score. Por ejemplo, un score de Madrey de más de 32, mayor o igual a 32, implica una peor respuesta con un rango de mortalidad a los 30 días hasta de un 45%. Y el score de Mel, en realidad más del 20%, eh, ese umbral en realidad se asocia con una mortalidad aproximadamente a los 90 días del 20%. El MADREI sigue siendo útil como índice histórico, pero se aconseja o se lo considera menos robusto que el MEL para evaluar la mortalidad a corto plazo. Para pacientes tratados con corticoides o esteroides, el gran punto práctico es el score de Lille, ¿sí? Al día que se evalúan 6 variables y al día 4 y al día 7. Se acepta que da al día 4 es tan útil como medirlo al día 7 para detectar la falta de respuesta al corticoide. Si este score es mayor a 0,45, debe suspenderse en los corticoides y la combinación de Melbazar más el Lille sigue siendo una de las mejores, esta combinación para estimar la mortalidad a 2 y 6 meses. Otro concepto importante es que no basta con predecir la mortalidad a 28 días, y una revisión del 2025 también subraya que el verdadero problema clínico son los eventos de los 90 días. Las infecciones tardías, el deterioro renal, la recaída alcohólica, por eso la atención moderna se está moviendo al rescate agudo, es decir, a un modelo de estabilización inicial y consolidación de la recuperación. Es decir, esto lo vamos a hacer en realidad, el manejo actual no solo es dar corticoides, sino de incluir hospitalización en casos graves, ¿sí? Búsqueda activa de infecciones, evaluación renal, corrección de sangrado digestivo, si existiera, manejo del síndrome de abstinencia y soporte nutricional intensivo. Se recomiendan suplementos orales si el paciente no cubre requerimientos de alimentación y hasta nutrición enteral si no alcanza con la vía oral, porque la malnutrición empeora la mortalidad y también impacta con resultados en el caso del trasplante. En cuanto a los corticoides, sigue siendo el estándar, pero con nuevos matices. Consideran eh, que son el tratamiento estándar en hepatitis alcohólicas graves con el MEL mayor a 20, si no hay contraindicaciones. La pauta más usada es usar prednisona 40 miligramos por día por 4 semanas. Si no pudiera recibir por vía oral, se puede usar metilprednisolona endovenosa 32 miligramos día, sería la alternativa. Una de las actualizaciones importantes en el 2025 es que en realidad propone tomarse una semana para evaluar bien el paciente antes de iniciar los corticoides y resalta que la vigilancia de eventos adversos debe ser especialmente estricta en el primer mes en cuanto a infecciones, sangrados y deterioros de la función renal. Eh, Se confirma que los corticoides siguen teniendo beneficio en la supervivencia a 28 días, pero la certeza de evidencia sigue siendo limitada y el efecto a más largo plazo continúa siendo mucho más modesto, es decir, no tan evaluado, es decir, tan confirmado.
¿A quién no darle corticoides? Obviamente pacientes con infección activa no controlada, sangrado intestinal activo, diabetes no controlada, insuficiencia renal grave, eh, pero también pueden iniciarse una vez que estos problemas hayan sido corregidos o estabilizados. En cuanto a la N-acetilcisteína, se recomienda endovenosa, se recomienda como coadyuvante de los corticoides en hepatitis alcohólica grave. También se sugiere que esta combinación puede mejorar la supervivencia a 28 días frente a al uso de corticoides solo, aunque bueno, la evidencia es corta también. Eh, Terapias que hoy no son estándar, por ejemplo, hay medicaciones que en realidad están en ensayo, en fase 2B, como por ejemplo el larsucosterol, es uno de los fármacos más esperados, pero no alcanzó su objetivo primario, como les dije, estaba en fase 2B, sobre la mortalidad a 90 días, por eso no ha cambiado en la práctica clínica. Claramente hay que evaluar si hay infecciones, tratar con antibióticos y el verdadero modificador de la evolución de esta enfermedad es la abstinencia y el manejo de la abstinencia alcohólica, ¿no? Y en pacientes que tengan, con respecto al trasplante hepático, ya no se considera excepcional en todos los centros, sino que debe contemplarse en pacientes con hepatitis alcohólica aguda, grave y que no haya respondido o con contraindicaciones para corticoides y alto riesgo de muerte. em, Ahí en realidad hoy se está viendo que en realidad ya no es un criterio rígido esto de la abstinencia de al menos 6 meses, no sería tan obligatorio, sino que podría evaluarse, depende del paciente. Eh, Así que bueno, esto sería en cuanto al tratamiento de la hepatitis alcohólica. En cuanto a la hepatitis autoinmune, son muchas hepatitis, como habrán visto. En cuanto a la hepatitis autoinmune, es una enfermedad inflamatoria crónica del hígado, caracterizada por activación del sistema inmune contra los hepatocitos, elevación de las transaminasas, IgG elevada, presencia de autoanticuerpos, con una histología típica que es la hepatitis de interfase, la cual puede también progresar a fibrosis, cirrosis e insuficiencia hepática, que predomina en mujeres en un 70 o un 80%, puede aparecer a cualquier edad, tiene distribución, tiene una predisposición genética, puede estar en realidad este factor ambiental que menciona ahí, puede ser cualquier virus de hepatitis, puede ser también la hepatitis producida o un virus de Epstein-Barr, virus como el citomegalovirus o algunas drogas, y pueden desencadenar la hepatitis autoinmune. La distribución típica en realidad puede ser que la hepatitis 1 es más en adultos jóvenes y de mediana edad, la hepatitis autoinmune de tipo 2 en niños y jóvenes y un poco más agresiva. Em, con respecto a la clínica, ¿sí? La clínica puede ser con remisiones y exacerbaciones, tiene un curso lento y gradual, puede también tener una presentación larvada con síntomas inespecíficos, pero también puede llegar hasta un fado hepático fulminante. Siempre buscar la presencia de otras patologías autoinmunes, ¿sí? Que es importante. em, por ejemplo, tiroiditis autoinmune, diabetes tipo 1, enfermedad celíaca, artritis reumatoidea, lupus. Al examen físico puede ser normal o puede haber una hepatomegalia dolorosa, esplenomegalia, ictericias, signos de hepatopatía crónica, artralgias y en casos severos, obviamente si estamos hablando de fado hepático fulminante, puede haber la presencia de encefalopatía y coagulopatía. Pero saber que en realidad la hepatitis autoinmune es una enfermedad que es claramente inflamatoria, hepática, crónica, que está mediada por el sistema inmune, más frecuente en mujeres con una predisposición genética en el HLA-DR3, DR4, con desencadenantes ambientales. En cuanto al diagnóstico, la mejoría, bueno, vamos a tener también, ya dijimos, transaminasas elevadas, la hipergama policlonal,
Podemos tener características de fado hepático como albúmina baja, TP bajo o RIM, en realidad basado mayor de 1,5, bilirrubina elevada, predominio de la bilirrubina directa. Tenemos marcadores serológicos típicos, ¿sí? Como es el dosaje de inmunoglobulina G, el FAN o ANA, el antimusculo liso eh, o asma, el anti-LKM tipo 1, el anticitosol hepático tipo 1, el anti-SLA, que es el antígeno soluble del hígado, y también podemos solicitar los ANCA-P atípicos. La mejoría de las de las transaminasas dentro de las primeras 2 semanas predice mejor evolución y bueno, hasta un 10 a un 15% pueden ser pacientes refractarios, por lo que la falta de respuesta obliga a que revisemos el diagnóstico, la adherencia de los pacientes al tratamiento o que tenga solapamiento con otra hepatitis. La elevación de la IgG, como mencionamos ahí recién, es un marcador diagnóstico de seguimiento. Los anti-SLA, que también los nombramos, son muy específicos, ¿sí? De hepatitis autoinmune, indicados si los que son convencionales, como el FAN, el asma, el anti-LKM, son negativos, o también se usan para predecir recaídas. En el caso de de los ANCA-P, ¿sí? Son útiles en pacientes con sospecha y cuando todo lo demás da negativo, es decir, los marcadores convencionales. El diagnóstico sigue siendo integrador, pero con criterios histológicos más nuevos. La biopsia sigue siendo central, aunque avanzaron los métodos no invasivos, como ya nombramos, la biopsia sigue siendo una pieza clave, sobre todo en pacientes con presentación atípica, seronegativa, es decir, anticuerpos negativos, aguda, con IgG normal o cuando hay que diferenciar entre una hepatitis autoinmune de una hepatitis metabólica, de una hepatitis tóxica u otros síndromes de solapamiento. Así que bueno, y obviamente que ya dijimos que la elastografía también nos sirve para evaluar la presencia de fibrosis. Esto ya lo hemos nombrado, los tipos de hepatitis autoinmunes tipo 1 y tipo 2, el más frecuente tipo 1, donde en realidad los parámetros en cuanto a marcadores que vamos a encontrar es el FAN positivo y el antimusculo liso o asma positivos, y es mucho más frecuente, como dijimos, ambas son más frecuentes en las mujeres. La tipo 1 es más solapada y la tipo 2 es más severa, puede llegar hasta la tipo 2, hasta fado hepático fulminante con recaídas, con fado terapéutico, etc. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Sí? El tratamiento de las enfermedades de la hepatitis autoinmune, ¿sí? Eh, Hay novedades en cuanto al tratamiento. A comienzos del 2026, el tratamiento estándar sigue siendo obviamente los corticoides, más la azatioprina, con el objetivo de lograr respuesta bioquímica completa, es decir, normalización de transaminasas y de la IgG. Las revisiones ligadas a las guías actuales mantienen este esquema como base del tratamiento inicial. Las definiciones actualizadas de respuesta remarcan que la respuesta bioquímica completa debe alcanzarse em, inicialmente, idealmente en realidad, dentro de los 6 a 12 meses. Y la falta de normalización en este plazo se considera una respuesta insuficiente. La gran novedad terapéutica es que ahora se le da más espacio, ¿sí? Gana más espacio al micofenolato dentro de los de primera línea. Eh, en realidad comparó la prednisona más micofenolato versus prednisona más azatioprina, ¿sí? En pacientes sin tratamiento, naive de tratamiento, y en realidad los pacientes que al usar micofenolato con corticoides, en vez de azatioprina con corticoides, a las 24 semanas demostraron mayor remisión bioquímica y se asoció con menos efectos adversos que obligaran a suspender el tratamiento. Es decir, la azatioprina con el corticoide sigue siendo estándar, pero el micofenolato ya no es segunda línea, pasa a ser primera línea. Pero bueno, no es para todos, porque también el micofenolato es teratogénico,
Entonces se remarca que las mujeres en edad fértil deben evitar el embarazo durante su uso y emplear anticoncepción eficaz. En esa población, la satioprina sigue teniendo una ventaja importante. Budesonide es más un uso más selectivo, no reemplaza a la prednisona como estrategia universal. Se considera en adultos sin cirrosis cuando preocupa la toxicidad por el corticoide, pero no de rutina por encima de la prednisona. Eh, Además, sigue siendo inapropiada en pacientes con cirrosis por pérdida del efecto del primer paso eh, y mayor exposición sistémica. Así que, bueno, obviamente que ya no está tan en realidad usada. Con respecto al tacrolimus, ¿sí? Hay un ensayo que compara el tacrolimus con el micofenolato, lo que muestra que este está evolucionando, pero todavía no tiene una respuesta efectiva cerrada. Em, y bueno, en casos refractarios o difíciles de tratar, están empezando, ¿sí? A aparecer los biológicos, pero aún no son estándares. Estos biológicos me refiero al infliximab, el belimumab, el rituximab como terapias de rescate en centros expertos. Son datos muy prometedores, pero todavía no hay nada, digamos, escrito y que en realidad como opción ahora, sino que en realidad solamente en casos seleccionados. Hay que ir monitorizando a estos pacientes con el GOT-GPT y el dosaje IgG. Eh, si la respuesta es lenta o atípica, se reconsidera si la adherencia del paciente, el diagnóstico diferencial, a veces se repite la biopsia. Así que bueno, en realidad esto sería con respecto al tratamiento. Y otras hepatopatías, da para ir terminando, agudas o crónicas menos frecuentes, tenemos el déficit de alfa-1 antitripsina, que es la ausencia congénita de una antiproteasa pulmonar, que conduce a que al aumento de la destrucción tisular mediada por un aumento de la proteasa en enfisema en los adultos con acumulación hepática de esta alfa-1 antitripsina normal y que puede causar enfermedad hepática tanto en niños como en adultos. Esta acumulación hepática causa ictericia colestásica neonatal hasta un 20%. 20% de los pacientes de los neonatos tienen compromiso hepático y puede producir cirrosis en la niñez. Y 10% de los pacientes sin enfermedad hepática en la niñez pueden desarrollar cirrosis en la vida adulta. También tiene un riesgo aumentado de hepatocarcinoma. El diagnóstico se hace midiendo las concentraciones de alfa-1 antitripsina, que deberían ser menores de 80. Y la genotipificación y el tratamiento es de sostén y el tratamiento hepático en pacientes con insuficiencia hepática. Otra de las hepatopatías crónicas es la hemocromatosis hereditaria, es un trastorno genético que en realidad es por la baja producción de la hormona hepcidina, lo cual conduce al aumento de la absorción intestinal y depósito excesivo de hierro, lo cual causa un daño tisular permanente e insuficiencia orgánica. Hay que averiguar bien sobre antecedentes personales, sobre consumo de alcohol, consumo excesivo de hierro, transfusiones, consumo excesivo de grandes dosis de vitamina C, ácido ascórbico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede haber cirrosis hepática, diabetes, pigmentación cutánea, además de astenia, cansancio, artropatía, osteoporosis, miocardiopatía, disfunción eréctil. Y obviamente que la hepatopatía es la complicación más frecuente y puede evolucionar a cirrosis, y hasta un 20 o un 30% de estos pacientes con cirrosis presentan hepatocarcinoma. ¿Cómo puedo sospechar la presencia de hemocromatosis? Aumento de transaminasas, como todas las hepatopatías, y la presencia de ferritina en la mujer mayor de 200 microgramos por litro, en el hombre mayor de 300, un aumento de la ferremia en ayunas de más de 300 miligramos por decilitro, un aumento en la saturación de transferrina en dos determinaciones mayor del 45%, la genotipificación es decir, el estudio del gen que se solicita, que es el HFE,
en realidad se buscan las mutaciones principales que son la C282Y, que es la más importante, y la H63D, eh, y hay otra que es menos frecuente, que es la S65C, y obviamente que en realidad hay que buscar estas mutaciones, también se puede hacer una resonancia para cuantificar el hierro hepático y así evitar un poco la biopsia hepática, pero también sería un método diagnóstico em, para cuantificar y ponerle, digamos, el sello a esta patología. Pero en realidad con la genotipificación y la resonancia ya podemos ponerle el sello a esta patología. Es un diagnóstico que es genético, ¿sí? Y la sobrecarga de hierro que se evalúa en la resonancia en T2, esta cuantificación del hierro, ya me ayudaría al diagnóstico. ¿Cómo es el tratamiento de la hemocromatosis? El objetivo principal es remover el exceso de hierro y prevenir el daño orgánico, tanto en hígado, corazón y páncreas. El tratamiento de elección son las flebotomías, que se llaman sangrías terapéuticas. Es el de primera línea, ¿sí? Y el esquema es una fase de inducción, donde hago una flebotomía por semana, 400 a 500 mililitros más o menos de sangre por día, lo que equivale a 250 miligramos de hierro por semana o cada 2 semanas. Tiene que ser precoz en cuanto a las ferritinas sobrepasen el límite superior de la normalidad. Retrasa la progresión a cirrosis. Determinar la hemoglobina es fundamental, tanto pre-flebotomía y la ferritina con menos frecuencia, hasta nuestro objetivo es lograr una ferritina entre 50 y 100 nanogramos por mililitro, y después se va haciendo como fase de mantenimiento cada 2 o 4 meses, esto es de forma individualizada. Otro, Otra forma, bueno, obviamente que lo que vamos a ir monitorizando es la ferritina sérica, la saturación de transferrina y también la hemoglobina. Otra de las opciones que sería de segunda línea para el tratamiento de la hemocromatosis serían los quelantes de hierro, que sería la deferroxamina, que es intramuscular, intravenosa o subcutánea, perdón, o el deferaxirox, que es bioral. En casos sus indicaciones serían los quelantes del hierro en pacientes con anemia, con insuficiencia cardíaca, con mala tolerancia a las flebotomías. Y como claves, obviamente, evitar suplementos de hierro, evitar el exceso de absorción de vitamina C, acuérdense que aumenta la absorción del hierro, y obviamente evitar el consumo de alcohol, y también a todos estos pacientes con otras hepatopatías, siempre vacunar contra hepatitis A y B. Y en cuanto a la enfermedad, a la última, la enfermedad de Wilson, es una enfermedad genética autosómica recesiva con una alteración en la excreción biliar de cobre, donde en realidad predomina también el sexo femenino. Se da a cualquier edad, más en niños y adultos jóvenes. Puede presentarse también como asintomática o hepatitis crónica activa, cirrosis o fado hepático fulminante. Puede estar asociadas a otras alteraciones, tanto oftalmológicas, hematológicas, neurológicas, psiquiátricas, serían las más frecuentes. El diagnóstico lo hacemos con la medición de ceruloplasmina, que va a estar baja, cupremia libre, que va a estar alta, una cupruria de 24 horas que va a estar mayor al valor normal, que es menos de 40, más la presencia de, si le hacemos un examen con lámpara de hendidura por un oftalmólogo, puede tener la presencia de anidos de Kaiser-Frazer en el examen. La biopsia solamente es necesaria cuando lo anterior no fue suficiente para su diagnóstico, y el tratamiento es una dieta baja en cobre, quelantes de cobre como la de penicilamina, eh, también la trientina o inhibidores de absorción del cobre como sales de zinc o acetato, y también el trasplante, pero bueno, esto es más del especialista. Y por último, en realidad, como para saber qué es un fado hepático fulminante o una hepatitis fulminante, es la insuficiencia hepatocelular grave en ausencia de enfermedad hepática previa, con la presencia de ictericia, encefalopatía y coagulopatía grave.
con síntomas inespecíficos como náuseas, tenia, edema cerebral, insuficiencia renal, acidosis láctica, sepsis, síndrome de estrés respiratorio agudos, disfunción cardíaca, hipoglucemia, pancreatitis, obviamente con niveles elevados de transaminasa, bilirrubina y alteración del TP, con una altísima mortalidad hasta de un 80%. ¿Cuál sería el tratamiento en un paciente con fado hepático fulminante? Una dieta normoproteica, si el paciente puede ingerir vía oral, si no, lo trataremos de hacer por vía enteral, pobre en aminoácidos aromáticos y ricos en las de cadena ramificada. Aportarle lactulosa 30 mililitros cada 30 o 60 minutos y luego, de las deposiciones 10 mililitros de que haya tenido deposición 10 mililitros cada 4 horas. Dejar indicado rifaximina, esto es para evitar la translocación bacteriana, ¿sí? 1200 miligramos por día. El control hemodinámico, un paciente que obviamente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos. Control hemodinámico, neurológico, respiratorio, renal. La aparición de que el paciente tenga hipertensión, bradicardia y alteraciones en la función o en la frecuencia respiratoria me están sugiriendo edema cerebral. Em, Tengo que tenerlo con normoglucemia, ¿sí? Porque obviamente puede tener más posibilidad de tener hipoglucemias, porque está fallando su hígado. Corregir electrolitos, evitar fármacos obviamente hepatotóxicos y también nefrotóxicos por las complicaciones o sedantes, porque ya el paciente va a estar encefalopático. Voy a tratar según la etiología. Como dijimos recién, tengo que tener al paciente en una unidad de cuidados intensivos y, si es posible, estar en un centro donde haya un programa de trasplante eh, por las dudas que el paciente pueda ser candidato a trasplante. Muchísimas gracias por la atención. La clase ha sido muy larga. Ante cualquier duda está la bibliografía y si no, tienen mi mail que es carodromi@hotmail.com para cualquier duda. Muchas gracias.